Buenas noches, bienvenidos a Dramaland. Es jueves, es cine coreano y hoy venimos con una de las grandes personalidades del cine coreano actual, que es el Lee Sung-kyu. Eh, Hoy vamos a hablar de sus tres películas del 2023, de Sleep, Killing Romance y Project Silence, pero antes nos vamos a ir a dar un pequeño repaso a lo que hemos visto de su filmografía y también de sus series, que no han sido pocas. Así que, Joana, si quieres empezamos un poquito con un repaso de sus series. Hola, buenas tardes. Sí, entonces vamos a darle un repasito al gran trabajo de este actor. Yo recuerdo haberlo visto por primera vez en Coffee Prince, es uno de los grandes dramas referenciados dentro de la historia de la televisión coreana, porque en su momento trajo un tema, digamos, controversial y era el hecho de un posible enamoramiento entre dos hombres. Pues el protagonista, por supuesto, es Gonyo, pero el personaje de Lee Sung-kyun era como el alterno a Gonyo, como ese amigo también que existía con él. Y era un drama que a mí me gustó, la verdad, creo que la mayoría de los comentarios han sido positivos respecto de la historia, atractivo. Ahí veíamos a como nuestros primeros chicos así muy jóvenes, el cura y el taxista de Deguez se conocieron allí, trabajaron por primera vez allí juntos, así que era un grupo de trabajo muy interesante, un drama muy bonito, la verdad, a mí me gustó bastante, estaba acá como repasando en orden lo que él había hecho. Estábamos como en ese Pasta, es muy referenciado también, yo la verdad no lo he visto, más que nada porque la protagonista ya saben que no es de mis favoritas, pero siempre está como en las grandes listas y la gente habla muy bien de él. Yo la verdad con ese no he podido. Bueno, My Mister, yo creo que la mayoría de los camarógrafos lo hemos visto y ahora más que está en la plataforma de Netflix, entonces es un drama del que trabajamos, del que hemos hablado, que nos gustó muchísimo, muy reflexivo, con unas puntadas hacia la sociedad, como hacia ese dilema interno que tenemos continuamente. También un personaje estupendo por parte de Ayu, así que nos enamoró. Doctor Brain, con Doctor Oh, Brain tuvimos como diferencias, creo que tuvimos un problema. esperábamos No diferencias, tuvimos muchísimo, un problema. muchísimo de Doctor Brain, pero al final nos decepcionó un tanto el guión, creo que Sí. esperábamos que fuera más allá y se quedó como corto en lo que nos quería presentar como temática. Aquí también hablamos de él, entonces pues no era lo que esperábamos, pero bueno. Y Payback, que fue con el que trabajó este año, yo tuve la oportunidad de verlo casi a inicios del año. Un drama que no es novedoso en el tema que plantea, pero me pareció dinámico y me gustó. Él es una persona que vive fuera de Corea y ha hecho un gran capital, es muy inteligente y muy bueno invirtiendo dinero, así que tiene un capital privado muy grande, eh, pero su familia está en Corea y en algún punto es víctima, digamos, de las trafugadas de gente con dinero que quiere apropiarse de más dinero, con capital de gente humilde y por supuesto están amalgamados con los corruptos del gobierno. Entonces él, aunque no quiere, vuelve a Corea para proteger a su familia, se une con su sobrino, con una fiscal y tratar como de desenmarañar toda esa corrupción de esa gran organización. Si mal no recuerdo, son 12 capítulos. Es corto y es entretenido, la verdad es un buen personaje el que él hace allí. Yo a este actor lo vi por primera vez y lo conocí con My Mister, porque es del 2018, la de Mayayusi. Y claro, yo empecé un poquito después a ver drama, no mucho después, y como que estaba muy, muy en boga. Y ya sabéis que a Johnny además le encanta esta serie y fue de los primeros programas que hicimos. Y yo tengo que decir que al principio, a mí sobre todo, me extrañaba su voz, porque este hombre tenía una voz como muy profunda, no era, no era grave, pero sí algo melosa, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y tenía una voz muy particular y eso quizá es lo que más tenemos en el recuerdo, ¿no? De su presencia quizá lo que más nos viene a la mente cuando pensamos en su figura. Entonces, claro, al conocerlo en Maya Yusi con el papel tan serio y tan bonito que tiene, cuando luego me fui a Coffee Prince, como que cambia por completo, ¿no? El tercio, además también, no solo el tercio, sino también el tipo de drama, que es completamente distinto, mucho más viejito. Y te das cuenta, ¿no? De eso que hablamos muchas veces aquí, de lo distinto que puede ser un momento u otro de la carrera de un actor y también cómo ha evolucionado la profesión, cómo ha evolucionado el audiovisual, ¿no? En muy poquito tiempo, porque realmente
Coffee Prince es del 2007, estamos hablando de una diferencia de 11, 12 años, pero ya sabemos que esa diferencia, los del 2000 ya son viejitos, ¿no? Y los del 2005 pues están también en esa línea. Entonces, claro, lo ves en Coffee Prince, lo ves en Maya Ayushi y luego lo ves en Doctor Brain y en Doctor Brain dices, pero por favor, no es que a él lo haga mal, este hombre pues no podía hacer nada mal, porque era buenísimo. Pero Doctor Brain es que era malilla. Ya está, entonces pues no vamos a culpar no al mensajero. No hablemos del pecador, sino del pecado. Y acá el pecado es el guión. Entonces, Sí. nunca cuando estamos desinflamadas o desinfladas, perdón, por un drama, es más por el guión, por la historia que nos prometen y que no nos cumplen, que por la interpretación de actores y actrices. Si bien es cierto, en algunas ocasiones hemos anotado como aquí le faltó esto, acá le sobró esto, la mayoría de las críticas que hagamos es más por las historias o por los efectos, tal vez, pero no tanto por la interpretación, porque si este hombre, pues es que es encantador y era encantador y la voz que tenía era maravillosa, es prácticamente como voz de locutor de radio. Uno se puede cerrar los ojos y escucharlo y aun cuando no entiendas el coreano, te puedes embobar escuchándolo y escuchándolo porque el tono era particular, Sí, muy particular, pero maravilloso. sí, muy particular. Y en Killing Romance, que es una de las películas que tenemos para hoy, es como muchísimo más llamativo porque el personaje es estridente en sí y el hecho de que este hombre tuviese una voz tan particular y esa presencia tan carismática en la pantalla hace que el personaje le quede como anillo al dedo, ¿no? Es decir, tenías que escoger un actor para este papel y escogiste perfecto. O sea, también hay que atreverse, ¿no? Porque Killing Romance es una película que es de otra liga, ¿no? Es de otra liga y como yo hablaba con el director, es rara esta pasilla, pero no es lo más raro que hemos visto allí, entonces el hombre estaba más o menos contento de haberla presentado aquí en España en el festival, pero la película es rara, es muy rara, no es para todos los públicos, pero hace falta un actor con una capacidad interpretativa muy potente, con una presencia en pantalla muy grande para coger un papel como el que él tiene en esta película. Y que se mueve entre, inicia siendo el príncipe azul, como el Ujú. hombre perfecto, el hombre soñado, para después convertirse en un villano y pasar del uno al otro y poder como disfrazar una u otra personalidad. No es fácil tampoco en la interpretación, entonces sí, como anotas, el casting fue súper acertado, además también el tono de voz para hablar, para cantar, como para engañar pronto al que tenga enfrente. Eh, a mí me gustó el personaje, si bien la película no me mató, no pude con esa comedia, es un tipo de película diferente que hemos visto tal vez en otro tipo de directores como más americanos, un tipo de fotografía, un tipo de comedia, pero yo la verdad no pude con la comedia o no pude con lo musical en este tipo de películas, que no sé ni cómo funciona mi cerebro, porque a mí me pone una película india y extraño si no tiene música y baile, pero acá en esto no pude con lo musical. Es que es rara. Lo estamos diciendo, la película es muy rara. Esta es una de esas películas de pandemia. Porque la película la grabaron en el 2020 y de hecho parte del rodaje se vio modificado de las cosas que podían conseguir porque no tenían acceso a que ciertas cosas durante el rodaje, ¿no? Entonces hay escenas que están modificadas por la necesidad, ¿no? De estar en plena pandemia, no poder salir a grabar, no poder salir a buscar que ciertas cosas. Entonces esta es una de esas películas, porque se grabó en el 2020, aunque nos ha llegado a nosotros ya muy metida, ¿no? En el 2023. Aún así, Killing Romance para nada tiene que ver con ese género comedia romántica que le han establecido. Esto es una película sobre abuso doméstico, sobre maltrato psicológico y sobre vanidad pura, porque la verdad es que hay que decir que si te tienes que poner un ejemplo de lo que es ser un vanidoso y no de esas personas que solo pueden mirarse al espejo y sonreír, de lo bien que se caen a sí mismas, es este personaje que hace aquí Lee Seung Kyu, porque es que lo ves y tiene hasta sus propios cuadros colgados en la casa. Entonces hace de Jonathan Na, que a mí me encanta, que es extremadamente rico, extremadamente guapo y tiene un bigote extremadamente feo. Entonces es un poco como que se junta todo. No todo, el bigote, el peinado, la ropa, es un tipo súper egocéntrico que se casó con una mujer bonita y famosa porque eso le daba más brillo a él.
no porque brillara a ella, sino porque el poco resplandor que ella tenga le genera más brillo a él, ¿no? Es como un espejo. Entonces necesita que ella sea perfecta y por eso mismo el abuso, un abuso físico, un abuso verbal, un abuso psicológico, el restringirle comidas, el estar pendiente todo el tiempo de la dieta, el mantenerla vigilada. Sí, la verdad no entiendo el hecho de que la crítica internacional la haya encajado en comedia Mm, romántica. Pareciera que ni siquiera la hubiesen visto, sino solamente hubiesen leído una sinopsis, porque lo de comedia romántica es que no le pega, como dice Yuki, no le pega ni con cola, o sea, no, es que no mm. cabe por ningún lado. Es un humor negro, Negrísimo. ácido, muy ácido, Negrísimo. que no a todo el mundo le llegaría y como que saberlo entender y hay que meterse en el sentido de la problemática social que está denunciando, Mm, violencia doméstica, mm. pura y dura. Sí. Violencia doméstica en las altas mandas, ¿no? Porque siempre se habla como que si la violencia doméstica fuese de gente humilde, de gente que no tiene recursos, de gente que no tiene educación. Lo siento, la violencia doméstica se da en todos los ámbitos y se da de hombre a mujer como de mujer a hombre Mm, también. sí. Y aquí, de hecho, hay unos momentos en los que los personajes deciden dejar de quererse, deciden dejar de... y empezar a utilizarse. Y en un momento hay un romance real entre ellos. Y hay un cariño, y hay, ¿no? Ese arrancar de la historia. Pero hay un momento en el que eso se rompe y llega a tal punto de quiebre en el que ella intenta asesinarlo. Entonces, es que claro que es Varias killing veces. romance, ¿no? Es como, vamos a ver, y además voy a hacerlo a muy sangre fría, voy a premeditarlo, voy a pensarlo, voy a intentarlo, voy a traerme a alguien de fuera para que me ayude y voy a utilizar mi fama, mis encantos para conseguir ese apoyo que necesito de alguien externo. La película es enrevesada psicológicamente, tanto por parte de los protagonistas masculinos como los femeninos, y habla muchísimo de la manipulación de los medios, de la manipulación personal, y sobre todo, a mí me impacta el hecho de que se pueda convivir bajo un mismo techo en una situación así. Eso es lo que me tiene toda la película incrédula, es decir, no me lo puedo creer. Y de historias como esa, miles, Mm, de gente que vive como en una caja de cristal, ¿no? Para los demás se refleja como si fuese todo perfecto y maravilloso y tienen una vida envidiable por el dinero, por la educación, como veíamos en el drama del mm, martes con la chica Pato, pero internamente es un sufrimiento constante y un saber o un pensar cómo destruyo a este que me está maltratando, cómo me libero de él. Y me gusta el hecho de que ese primer intento de ella por eliminarlo es con veneno y es como envenenándolo, como que siempre se le atribuye a la mujer que si hay un envenenamiento de por medio es porque somos más sutiles de hacerlo. No, no podemos ejercer violencia, no tenemos como esa ímpetu de ejercer una violencia, entonces siempre va como hacia el veneno y de ahí trata de quemarlo. Bueno, en fin, una serie de situaciones para deshacerse de él y claro, es que eso ya va hacia el thriller psicológico, lo podríamos meter incluso en el thriller policíaco, porque el hacer una serie de acciones para que una persona fallezca, pues mira, en serio, que de comedia romántica yo no veo dónde. Que está haciendo y está utilizando a un chico que la admira, que la ama, para que la ayude. Y es este chico el que moralmente no puede ejercer lo que donde hubiese tenido a alguien igual de frío y calculador a ella, el otro hubiese pasado a mejor historia a rato, o sea, a los pocos minutos, a los tantos minutos de película. La verdad es que es muy compleja, pero visualmente te choca porque es como muy alegre. Tiene ese contraste de lo oscuro de lo que está contando y lo brillante de la vida que lleva, ¿no? La vida impecable, pulcra, elegante, perfecta, a la que no le falla absolutamente nada, salvo todo, ¿no? Es como un poco esa sensación que tiene de, mire usted, esto es que está mal por todos los costados, pero no da esa sensación, ¿no? De cara a la galería, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es lo que esa gente está viviendo a lo que realmente luego vive? Y cuando los ves en su hogar, los ves manipularse emocionalmente el uno al otro, porque realmente es lo que están haciendo de forma continua, ¿no? Y te das cuenta de que viven miserablemente y que ninguno de ellos es feliz, pues ves que toda esa fachada, todo ese color realmente pues está pensado pues, un poco para intentar tapar lo poco que han trabajado entre ellos, ¿no? En su relación.
porque todo es muy bonito, todo es muy sencillo cuando comienza, pero claro, cuando ya llevas un tiempo conviviendo con alguien, pues ¿qué puede pasar? Pues que alguien quiera cambiar o que no quiera seguir el mismo camino, ¿no? Que tú tengas predispuesto. Y entonces eso es lo que vemos en Killing Romance. Yo tengo pregunta, Joana. Voy a poner unas imágenes para que podamos ir viendo de las distintas películas de las que vamos a hablar hoy, pero van a salir algunos fotogramas de Killing Romance. Momento en el que dijeses, Lee Seung-kyu está aquí espectacular. Aparte de cuando se toca el bigote, que en ese momento me parece súper divertido, ¿no? Pero además de eso... A mí me impactó tremendamente, y lo digo por los dos protagonistas, la escena en la que él eh, le bota las mandarinas, por Ah, decirlo de alguna forma. Porque no hay violencia física en el sentido de, no veo que la esté golpeando como tal, pero la violencia psicológica podría ser incluso peor que un golpe físico como tal. Y es esa ironía con la que él lo hace, esa fuerza que le tiene, pero esa rabia y y al mismo tiempo como la burla que ejerce sobre ella y el miedo tan tremendo que ella está mostrando en su mirada y el recogerse contra la pared. Además, como juegan con la luz, como de proyectarla, como si tuviesen un reflejo solamente para ella. A mí me pareció tremenda esa secuencia, tremendo. Me sorprendió mucho también, no por la capacidad actoral, sino porque uno como que siempre se sorprende el hecho de que un actor o una actriz pueda hacer X cosa, es decir, coger mandarinas, y es ingenioso por parte del guión, el maltrato que se puede ejercer con algo tan bonito, tan delicioso como es la fruta, y que impacte tanto y que te quede grabado en la memoria como mm, espectador. Me pareció una genialidad, pero al mismo tiempo me abrumó tremendamente, porque cuánto así puede estar pasando afuera, cuántas personas pueden estar sufriendo mm. ese tipo de violencia y abuso psicológico elevadísimo. Yo creo que esta escena nos impacta más tal y como se ha quedado en la película. Esta escena no estaba preparada así. Cuando hablé con el director me comentó que la intención que tenía era literal hacer una batalla campal de mandarina. Literal, que él quería comprar 2 camiones de mandarina. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de la cantidad de mandarinas que este señor quería meter en el plato, ¿no? En la escena. Entonces, claro, si tú tienes una escena más campal, ¿no? Más loca, pierde ese toque de Sí. violencia doméstica. No sé si me explico, no es lo mismo una batalla campal de mandarinas en el jardín, en las que los dos personajes se están tirándose las mandarinas y hay un elemento, por así decirlo, entre muchísimas comillas, de juego, a te vas contra una esquina y me pongo con un carrito de mandarinas como si eso fuese el carrito de las pelotas del tenis y te tiro las mandarinas y te humillo contra la pared, ¿no? De nuestra casa. Y tú no puedes hacer nada al respecto, no puedes girarte y tirármelas de vuelta. Es que como es totalmente distinto y esta es una de las cosas que cambia también para mí el tono de la película. Esa escena me parece brutal y criminal. Si tengo que elegir una escena en la que me moría de la risa, era al principio. Esos gags cuando se conocen, cuando él empieza a salvarla y se viste de artes marciales y se viste como del oeste, pero de soldado. Y tú dices, ¿estás haciendo el ridículo? Siguiente nivel. Pero te está dando igual y te está quedando perfecto. Entonces, cuando uno está tan seguro de sí mismo, cuando disfruta tanto de su trabajo, que es capaz de todo y de hacer esta película, o sea, has hecho Parásitos y ahora estás haciendo Killing Romance. Me parece de quitarse el sombrero y de decir, me gusta mi profesión, quiero probar cosas distintas, quiero que se me critique por lo que se me tenga que criticar, pero no quedarme con algo con las ganas de hacer tal cosa. Y en esta película ha demostrado totalmente eso. Porque se lo sacudió de encima y dice, la hago. Y ya. Es que nos morimos con los actores y actrices que se arriesgan, les salgan mal o les sale bien. Y muchas veces, la mayoría de las veces les sale bien. ¿Por qué? Mm, Porque tienen la capacidad para hacerlo lo que les pongan por delante. Nos aburren los actores y actrices que se enmarcan dentro de un tipo de personaje porque les genera comodidad y porque todo el mundo le alaba que lo hacen bien. Y por el contrario, vivimos encantadas con aquellos y aquellas que dicen, ¿saben qué? Pues no me importa lo que diga la humanidad, yo quiero hacer esto, me llama la atención la historia, puede que sí, puede que resulte, puede que la crítica la elogie, pero pues a mí me gustó y lo disfruté. Y se nota es eso, como en esa dualidad de mm, personaje, villano o héroe, con este atuendo, con este otro, disfruta lo que hace. Es que se nota que disfrutan, que están haciendo una historia que está transmitiendo lo que quieren transmitir. Es que el solo hecho de la mandarina, como por ejemplo tú anotabas en la entrevista con el director,
que le comentabas que la fruta, o sea, la pregunta era porque la fruta es carísima en Corea y te Ujú, generaba duda el hecho del uso de tanta mandarina. Entonces, ese mismo egocentrismo que denota el personaje cuando coge algo tan costoso en Corea como es la fruta. No puede coger, yo qué sé, como mencionabas, una pelota de tenis, mm, no. Tiene que coger mandarinas que siempre vemos como en los dramas y películas. El llevar una canasta de frutas es quedar como príncipe o las mandarinas son como un lujo mm, y él las coge como si costaran nada, un centavo y las manda a la pared y las derrocha totalmente. Ahí está el mm, egocentrismo y, no sé, el me importa nada de este personaje. mm. Sí. A mí lo que yo no me he parado de preguntar cuando yo estaba viendo Killing Romance es cómo este hombre está haciendo su trabajo de forma seria cuando tiene una foto literal suya detrás de 20 por 20 metros de grande, en la que sale semidesnudo y él está paseándose por allí por su mansión. Es que hay que ser capaz de concentrarse en esa situación. Yo me quiero imaginar cómo ha sido el rodaje de Killing Romance. Ha tenido que ser pasárselo muy bien, de verdad. A pesar de lo oscura que es la... Porque claro, es muy oscura si te paras a pensarla, pero cuando la estás actuando es que estás haciendo el payaso continuamente, porque los personajes son así. Son personajes que tú dices, por favor, ojalá no exista nadie así en el mundo, porque esta criatura nos va a abocar, vamos, a la extinción totalmente. Entonces, el estar plantado, el trabajar con los compañeros, el tener que aprenderte unas canciones que Roser dice que le encantan y le parece una genialidad, pero a mí ya me tenían un poco cansada, la verdad. Y yo Entonces, no pude, la verdad. es complicada. No pude. Killing Romance es muy complicada, pero merece la pena verla. Si sabes lo que vas a Totalmente. ver. Si no Ujú. sabes lo que vas a ver, es un choque muy, muy, muy serio, ¿eh? Yo me reencontré con la película gracias a poder hablar con su director. Si yo no llego a hablar con ese buen señor, bien sabe Dios que no me hubiese gustado. Porque no entendía qué estaba haciendo. Y cuando hablé con él pude entender lo que estaba haciendo y no era lo que a mí me habían dicho que él quería hacer. Entonces, Es que es muy diferente ya tener una visión directa del director, de poder saber exactamente lo que él quería transmitir, porque tú puedes comprender una cosa y obviamente la idea hacer otra. O si te dejas llevar por la sinopsis, si una persona de pronto le da el play sin haber leído más o algo, sino simplemente dejándose llevar por el encabezado de comedia romántica y en verdad está esperando una comedia romántica y no puede con este tipo de historias, pues le va a chocar. O sea, los primeros minutos le va a gustar porque va a decir, ah, este es el típico príncipe, hace un no sé qué, pero cuando se vaya desarrollando le va a chocar y muy seguramente le da a parar y hasta ahí llegó la película, porque no es lo que están vendiendo. Entonces, aplica muy bien el refrán de no todo lo que brilla es oro y es muy arriesgado, pero también muy inteligente el usar tanta luz para al mismo tiempo mostrar tanta oscuridad. Es decir, las historias más tristes y más crueles no siempre tienen que ir acompañadas de una fotografía lúgubre, una fotografía apagada, una fotografía oscura, que la lavamos y nos encanta, sino por el contrario, puede haber también mucha luz dentro de los personajes, su vestimenta, la música, pero detrás de eso yo creo que era como ese mensaje, ¿no? Puede haber mucha luz y mucha brillo, pero detrás de eso no te fíes, nunca te fíes de si algo brilla tanto porque no sabes qué puede haber detrás de esa persona. sí. Es justo lo contrario a lo que pasa en Sleep. O sea, Sleep es todo oscuridad, pero ¿cómo se pueden hacer tres películas tan distintas y sacarlas en un mismo año? Es que lo que el 2023 nos ha dado con este actor es lo que siempre estamos aquí hablando en el programa. Es la variedad, es el poder conocerlo, el poder valorar el trabajo que está haciendo un actor y además en un mismo momento de su carrera. Es decir, eres capaz de hacer Killing Romance, de dejarte la piel en una comedia negra en la que el ridículo es, ¿no? Está a la orden del día. Y ahora te vas y haces una película de terror puro y la abordas y te quedas tan a gusto porque Sleep es, de verdad, una de las mejores películas que yo he visto este año. Porque es una genialidad de guión, es una genialidad de puesta en escena y los dos actores, tanto Lee Sung Kyung como Yoon Yumin, están increíbles. Yoon Yumin da verdadero susto, pero da susto, genera incertidumbre,
no sabes dónde encuadrarla, dónde meterte con ella, no sabes si adorarla, si quererla, si dejarla lejos, muy lejos. Y con él pasa exactamente igual. Sleep es una película tan inteligente que hay que verla varias veces para poder como no descifrarla, Mm, sino masticarla y disfrutarla. ¿Por qué? Porque hay que ver muchos detalles de lo que el director o el guionista nos está presentando. No es gratis el hecho de que ella esté embarazada, el hecho de mm, que él sea actor, el hecho de que ella sufra insomnio, el hecho de que ella lea noticias respecto de la enfermedad de él. Incluso cuando llegó acá a Colombia, yo peleé por todo lado porque me llegó doblada y yo pues odio las películas dobladas. Y el director de una página de terror que sí está como muy pendiente de todo el terror que llegue a Colombia, fue a verla subtitulada, al único cine que llegó aquí en Bogotá subtitulado. Él fue a verla y después me comentó y me dijo, no, es que imagínate que hay unas partes donde ella está buscando información y lee y no lo subtitularon, entonces me quedé con la duda de saber qué pasaba, qué era lo que ella mm, leía y yo creo que le aporta mucho a la historia. Cuando la veas doblada me cuentas si pasa lo mismo. Afortunadamente no pasa lo mismo. Cuando es doblada, hay como una voz en off que nos está diciendo lo que ella está leyendo, todas las mm, noticias, y yo se lo anotaba a él, y efectivamente eso da muchísimo para el espectador, para entender por qué surge ese miedo, ese terror en ella, ¿no? De ver que el síndrome que le detectan a su esposo, hay personas que lo han sufrido, han llegado a matar a sus cónyuges, han llegado a matar a sus hijos. Por Dios, ella está embarazada o está después de tener un bebé. Tenemos que también entender que muchas mujeres después de dar a luz entran como en esta crisis por posparto. Nos muestra muchísimo dentro de una película. Es una película muy inteligente porque hay mucho más del guión. El hecho de que está metiéndose el elemento de la religión, una chamana que sabemos que sí o no lo que está diciéndole a ellos es real. mm. Hay que tomar en cuenta que es una persona que es cercana a la mamá, una mamá que parece que le cuenta todo a esa chamana como si fuese pues su cruda confesor. Son muchísimos elementos para que uno como espectador hacia el final diga, ¿en qué creer? O Mm. yo lo vi así. ¿Cómo tomas o a quién tomas como culpable? ¿A la religión o a la razón, ¿no? ¿En qué hacia dónde pegas? ¿Pegas hacia el espíritu o pegas hacia la mente totalmente distorsionada? Sí, pero lo que pasa con esta película es que tiene esos dos factores que tú dices. El problema es que tú como espectador eres incapaz de decidirte por lo racional o por lo mítico, ¿no? Por así decirlo. Porque no sabes qué creer, no entiendes muy bien qué está pasando, no sabes quién es el malo de la película, claro, porque es que claro, es que la película es que te explota el cerebro, es que tú estás viendo Sleep y dices, estoy viendo una película hasta un cierto momento en el que te das cuenta de que él no es el problema. Y cuando él deja de ser el problema, tenemos un problema más grande, porque ¿qué hay? ¿Un fantasma? ¿Qué hay? ¿Un espíritu maligno que ahora se ha quedado con la mujer? ¿O es que a la mujer se le ha ido la cabeza? Es como que tú no eres capaz de decir, señor, ¿quién ha matado a ese perrito? Por favor, que alguien me diga cómo ha pasado y cómo hemos llegado a este punto. Porque hay muchos momentos de inflexión en la película. Y es un thriller psicológico brutal que no solo juega con los personajes, es que juega contigo como espectador mucho más que con los personajes. Y te está dando pistas y tú no eres capaz de verla. O sea, yo la película la tendría que ver 6 veces para esperármela. O sea, la he visto 2 veces. No me la pongo una tercera y sigo quedándome igual de impactada en los mismos sitios. Es increíble. Yo creo que ya la he visto como 4 veces y cada vez que la veo encuentro un detalle, porque digo, me voy a inclinar por la razón, por el hecho de que ella se Mm, trastornó completamente con lo leído y después del embarazo y demás, después del parto y demás. Pero entonces encuentro detalles así, ¿no? Entonces que el perrito y que el hecho del señor, bueno, como que comienzo a bailar y a entender el punto del chamanismo y de que efectivamente puede haber un espíritu, porque lo hemos visto en otras películas, en otras series, pero si me voy a la religión y ya después veo que ella está también en una clínica de reposo y hacia el final cuando él como que adopta la mm, posición del viejito y recuerdo la profesión de él y los méritos y los premios que ha recibido por su interpretación y me digo, ¿y en qué momento este hombre no logró entender que ella está trastornada y si no le sigue la cuerda no va a poder mm, sacarla de esa historia que se montó? Y él simplemente, como conocía al viejito, pues actúa como el viejito y asume que efectivamente el espíritu se va y ella ve lo que quiere ver y mm. ya.
Entonces, es eso, por eso me pareció tan inteligente, porque el terror no tiene que ser o el asesino en serie que efectivamente se suelta a matar, que me encantan, o también algo que al final te diga exactamente lo que ocurrió, o sea, Mm, que te cuente de principio a fin una historia totalmente lineal. Hay gente a la que le choca que la dejen con la incertidumbre, y hay gente a la que nos gusta que nos den la oportunidad de decidir hacia sí. el final eh, ¿Qué ha pasado? cómo cerrar la historia. Cada quien que sea el guionista y el director y diga, pues yo la quiero cerrar así ya, y a mí me Mm, gusta que quede así. sí. A mí me gusta que quede incertidumbre. A mí me gusta poder pensar en lo que yo quiera pensar. Disfruto cuando se cierra, si se cierra bien, pero prefiero que me den la oportunidad de cerrarla yo en mi cabeza si no eres capaz de cerrarla tú bien. O sea, si eres consciente de que no te va a quedar 100% como tú quieres que te quede, prefiero que dejes la oportunidad de que sea nuestra mente la que rellene esos huecos, ¿no? O complete ese puzzle final. Esta película empieza con un romance joven, bonito, una relación nueva, un matrimonio, se adoran, su casa, se apoyan mutuamente, tienen su rutina. Ella es increíble a la hora de estar pendiente de él, de sacrificarse por el equipo, ¿no? Luego él se da cuenta de lo que está ocurriendo y también intenta hacer esa mejora, pero la película te va dando una de cal y otra de arena, una de cal y otra de arena, y para cuando llega el final de la película y ya ella está ida totalmente, se convierte en una película que bien podría ser una slasher, porque esa señora se pone a atar gente, a pegar golpes, a matar perritos y a hacer cosas que una señora normal no haría. Entonces, claro, ese miedo o ese thriller psicológico que tú ya venías, ¿no? Como en ebullición, hirviendo totalmente, explota porque se le va la cabeza y tú piensas, ¿es una posesión o es de verdad que se le ha ido la cabeza y esto nos puede pasar a cualquiera? Porque cuando él empieza a rascarse y tal, y es ese síndrome, ¿no? Que tiene por esa falta de... Bueno, no falta de sueño porque se queda dormido, ¿no? Pero por ese sonambulismo, eso ya da mucho susto de por sí. Pero es que va peor y tú dices, ¿cómo puede ir a peor esto? Sí, sí que va peor. Sí, se puede. Siempre se puede. Tiene escenas brutales, o sea, Mm, ya arranca con el hecho del susto de que ella escucha sonidos y va por el apartamento y oscuro. Bueno, digamos que arranca como muy película de mm, terror normalita y ya después viendo la escena de sí. cuando se rasca y lo que se origina a raíz de eso. Y ya después la escena de la ventana me pareció a Oh, mí brutal, o sea, tensionante hasta más increíble. no poder. Saber lo del perrito, bueno, a ver, ¿quién se esperaba la escena del Nadie. taladro? Nadie. No, nadie, Nadie. nadie, yo creo que ni el más experto en películas de terror, en los guionistas, en los giros, no, o sea, no, nadie se esperaba esa escena del taladro. De ahí para Nadie. adelante, o ese forrado en talismanes, Sí. ese color rojizo que toman, después de ser un apartamento tan bonito, tan normal, pero que se veía como tan cálido, tan conformado Sí. por ellos, como que se nota que fue amoblado con ese cariño, con esos detalles. Y cuando él vuelve y ve ese tono rojizo como de templo, lleno de tal, o sea, forrado hasta los sofás, una cosa increíble, todos los detalles de la película, es una maravilla. La Mm, verdad es que te mete y te genera como una incomodidad mm. de no saber qué es lo que está sucediendo. Y luego ella con sus diapositivas, Eso, toda una presentación para que él eso ya. entienda cómo ha sido el síndrome. Dices, pero wow, esta mujer, Dios mío, ¿qué le está pasando? En serio, o sea, ¿le fue de verdad la cabeza o Sí. ha sido tal el doblegarse ante el espíritu que necesita combatirlo? Es, es que da igual, es que todo te choca, porque hables del taladro, que lo del taladro es loquísimo, pero ¿y la escena del congelador o la de la olla del cocido? ¿De verdad no vamos a hablar de la olla del cocido? Que esa olla cuando cae al suelo yo digo, señor, que no esté el perro dentro. Yo, todo como podéis ver, conmigo va con el perro, pero es que me dejó muy impactada, muy impactada, porque tienen una vida tan normal, tan idílica, Ujú. y algo tan mundano te destruye la vida así. Y yo veía la cuna y yo decía, señor, va a pasar algo malo. Claro, es que lo malo de estas películas, y como lo hacen tan bien, porque los dos, es que de verdad que los dos están, es que están espectaculares. Yo estaba todo el rato diciendo,
no serán capaces de. No serán capaces, no me lo puedo creer. No, pero cierra esa ventana, no, pero gira esto, no, pero tapa esa esquina. Es como, ¿cómo se puede? Cuando ponen las campanas y suena lo de los. Mira, es que es todo, yo que sé, que da igual. Cuando El ponen los candados basurero. en las puertas, es que yo que sé que toda la película es una genialidad. Toda la secuencia hacia el basurero. O sea, sí está pasando. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Mira, no, 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 Sí, sí, no, sí. horrible. Es un agobio completo la película, la verdad. Sí. Pues yo la disfruté muchísimo. He leído críticas acá que les aflojó, no sé. En esto del género del terror, todo el año leo críticas respecto de todas las películas que llegan y es difícil ponernos todos de acuerdo en que una película sea lo máximo. O sea, hay directores con los que yo no puedo y a la gente le encantan, pero hay otros que a mí me gustan y a la gente se aburre. Es muy complicado, es muy complicado que el terror le llegue a todas las personas de la misma forma, sobre todo cuando son amantes del género, porque tal vez esperan otras cosas, Sí. esperan mucho, y pues no, porque cada visión es diferente, cada director es diferente, y todos nos asustamos de forma diferente. Sí, y además yo creo que juega, y es muy importante, el factor cultura. Para mí, creo que es vital. Si alguien no ha Ujú. disfrutado tanto de la película, es porque quizá, o al menos la sensación que a mí me da, ¿no? Nosotros estamos como más abiertas o estamos más acostumbradas a hablar de ese tipo de fantasmas, de ese tipo de ritos, esos papelitos como tú dices colgados en la pared, ese rojo, ese amarillo, ¿no? Al que estamos acostumbradas. Ese tipo de creencia, esa forma de vivir en familia, en pareja. Todo eso acumula y todo eso si lo reconoces, si estás acostumbrado y también estás acostumbrado a los giros de guión bruscos, a las sorpresas, a su forma de actuar, a su forma de moverse en el entorno familiar, de hablarse, de conectar entre ellos, porque en esta película no, en situaciones muy incómodas, por así decirlo, de mucho estrés, no hay voces. Es decir, no es una pareja que cuando se pelee a voces. Esto no es Latinoamérica, esto no es España, no es Occidente, ¿no? Es como que en Occidente, si tú creas este mismo guión y lo generas, tendrías que introducir otro cierto tipo de cosas para que el miedo fuese distinto. O para que llegase o para que se entendiese. O al menos esa es mi percepción. No sé si es muy fundada o si la compartís. Pero yo creo que hay que estar un poco acostumbrados al cine coreano, a sus costumbres, a sus series, a sus películas, como para que de verdad te impacte lo que estás viendo. Sí, es exactamente lo mismo. Fueron críticas que yo escuché respecto de Wailing, críticas que leí Mm, respecto de The Medium, La Maldición, que también es de Corea, y una que vimos de Taiwán, que ahorita se me va el nombre, que a mí me pareció genial. Apunta muchísimo a eso, a la parte cultural mm. religiosa. Entonces, si están acostumbrados a solamente ver lo cultural religioso respecto del catolicismo, los demonios y los exorcismos, pues entonces no veo por qué le choca el budismo o el chamanismo es más por no saber y no entender Mm. cómo se maneja el terror hacia otros puntos, más no porque no estén bien hechos. Entonces, a veces sí, y no solamente con el terror, con el romanticismo, con la comedia, con los thrillers, la acción. Hay como mucho cierre hacia el cine de ciertas partes del mundo y no nos permitimos abrirnos a ciertas otras, o si de pronto se abrieron a Asia con solamente el J-horror, que es maravilloso, pero ha habido una evolución respecto de eso y ya los otros países se apuntan hacia otras cosas como Joko Anwar en Indonesia. Entonces ya va uno viendo es otro estilo de terror. Sí, porque quizá pueda chocar mucho el momento, o que sea un momento de ruptura, o que saque al espectador occidental de la película, sea el momento en el que la madre trae a la chamana. Es que ese momento puede generar una cierta incomprensión, el no entender qué está haciendo esto aquí, por qué irrumpe de forma tan brusca en escena esa chamana y como no es serio, ¿no? La escena puede llegar incluso a ser cómica porque no entiendes muy bien qué está pasando. Es un personaje estridente que rompe el tono de la película hasta el momento. Y claro, luego ya te tienes que ir hasta el cierre de la película con esa sesión de fotografías, con esas paredes, como tú dices, con esa casa totalmente cambiada, para ver que hay algo más
místico, por así decirlo, que solo una enfermedad o un problema psicológico por parte de los protagonistas. Entonces, claro, si estás creyendo una cosa durante toda la película o estás muy metido en que es algo o bien que se están inventando o algo que tiene una paranoia, ¿no? O que está ocurriendo en sus cerebros, es muy difícil salir de ahí a esto es una posesión. Que es complicado, la verdad. Pero a mí me encanta, me parece una genialidad. Porque te queda la duda continuamente, todo el rato. A mí me gusta, prefiero que me dejen con la incertidumbre y no que me lo cierren Mm, chambonamente por cerrarlo. Y que tú al final digas, ah, pero ¿por qué me van a decir que el culpable fue el mayordomo? Y entonces, y esto, y esto, y esto, mm. y esto, ¿qué pasa con todo esto? Entonces, no, prefiero que sí me dejen con el plano abierto y que mi cerebro sea capaz de dilucidar 8550 teorías respecto de quién es el culpable. La verdad es que no hay nada en el guión que te pueda hacer aburrirte. Y creo que, como hemos dicho, a más ves esta película, más le sacas. No es una de esas películas de terror que ya ha perdido la gracia si la ves una segunda o una tercera vez porque sabes dónde están los sustos. Es que te permite pararte y decir, va, me centro en esta parte, como tú bien dices, me centro en esta otra, me pongo en tensión con esto, sigo sin comprender por qué está pasando esto otro. Y aunque es larga, porque tiene una duración bastante larga, tiene bastante buen tono, es decir, como que mantiene muy bien la intensidad y lo que va introduciendo. Entonces se disfruta muchísimo porque es cambiante también. Entonces para mí Sleep, de lo que vi en Sitges, pues así a nivel de terror, la gente salió muy contenta. Yo tengo que decir que estoy más contenta conforme más tiempo pasa que nada más terminar de verla. Quizá por el desconcierto que tiene y también porque en el festival vas con prisas, sales, tienes otra, no tienes tiempo para reposar y esta película sí que necesita reposo, al menos yo creo que necesitas verla, reposarla, hablar de ella, volver a verla y entonces ya sí crear en tu mente, ¿no? La idea que tú tienes sobre la película. No es lo mismo ver con la premura con la que van ustedes para poder estar aquí, estar allá, entrar a otra función, una entrevista, a cuando uno va a cine y si va acompañado y la discute o si va solo y sales como yo durante todo el camino hasta la casa de vuelta diciéndote, pero ¿y aquí qué pasó? Estos están chiflamicas. Como que 50 teorías si te gusta, pero esas películas que se te quedan en la cabeza dando vueltas y vueltas sobre algo, son las películas que digo, se te quedaron justamente porque hay algo que no se desmenuzó completamente, no por defecto, sino porque ese es el efecto que quería generar en el espectador. Cuando es una película que tú sales, la ves y dices, chip, chuleada de la lista, bah, no tienes nada más que comentar de ellas porque no te aportó absolutamente nada, ni bueno ni mal, No. simplemente pasa sin pena ni gloria. Películas de entretenimiento, ¿no? Que aquí lo hemos mencionado en más de una Ujú. ocasión, que hay veces que, vale, una peli es sin más, es entretenimiento y luego hay una gran cantidad de películas que te permiten, ¿no? Charlar un poco más o entrar o buscar información un poco más allá. Y eso también a veces gusta. Igual que a veces gusta no tener que pensar en nada más y ver la peli y ya, pues hay otras que no. Y Sleep es de las de volver a ver. Volver a ver, volver a disfrutar, volver a comentarla. Yo la verdad es que la veré una tercera vez, seguro. Porque no me aclaro a la hora de escribir sobre ella, para no dejar mucho o decir mucho como aquí quizá hemos dicho, ¿no? Y poder animar a la gente a verla. Creo que es compleja, pero me parece una genialidad también. Entonces, que claro, tienes Killing Romance, tienes Sleep en el 2023 y también este año yo he podido ver en Sitges, no sé si Ruser sigue por aquí, si ella la pudo ver, que no lo recuerdo, la de Project Silence. Y en Project Silence es cierto que él es el protagonista, entre comillas, porque es probablemente, y sin lugar a dudas, el actor más relevante de todo el casting, pero no es como que lo tengas en pantalla continuamente. Project Silence es una de las películas más chulas y que yo más disfruté en Sitges. Es también, os puedo asegurar, la que más desapercibida ha pasado de todas porque es más tipo serie B, por así decirlo. Es una película que Ah, no tiene un presupuesto muy alto. Sí que se han gastado un buen dinero en los efectos
¿no? En el CGI y demás, porque es un poco así una película que os leo la sinopsis para que os hagáis una idea, ¿no? Jong-won y su hija, que es Jong-won es nuestro queridísimo actor de hoy, van de camino al aeropuerto cuando una espesa niebla provoca una serie de accidentes en cadena en un puente, ¿vale? Y se quedan atrapados en mitad del caos junto con otros supervivientes. Pero la situación empeora cuando unos perros mutantes se escapan de sus jaulas y empiezan a atacar humanos. Y entonces deja a las personas que están atrapadas en el puente pues en una situación un poquito precaria. Precaria porque están atrapados y precario número 2 porque hay perros asesinos que te quieren matar. Entonces se junta un poco ese toque que se ve perfectamente en la sinopsis serie B con algo así como de ciencia ficción, acción, un poquito de terror y comedia porque también la hay. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo en su día, cuando la vi. Y estoy deseando poder volver a verla. Así como te pinta, yo sé que me llama la atención y nuestra pobre niña, muy chiquita, escapando de los zombies y ahora un poquito más grande está escapando de los perros. Entonces, ese tipo de, digamos, de historias me llaman la atención. Me gusta ver cómo las presentan. Es lo mismo, no es que sean novedosas, o sea, perros mutantes ya lo hemos visto, atrapados en un puente ya lo hemos visto, una niebla misteriosa y asesina ya la hemos visto desde hace años atrás. El chiste es cómo se presenta, no que sea novedoso, Mm, sino que lo que quieras presentar nuevamente, lo presentes con novedad y llame la atención. Y si se enmarcan dentro de la cultura coreana. Además está Yuji Jun, ya eso es un plus para mí porque es un sí, caldo al ojo. sí, Entonces, sí, sí. hay como muchos elementos con los que puedes jugar y te puedes entretener con la película. Sí, como anota Yuki, no es que se haya oído mucho de ella, no está por ahí como fácil de acceder, no, Mm. no la he podido encontrar por ningún lado todavía. No está disponible, en algún momento aparecerá. Yo sé que en algún momento aparece y en algún momento la podremos disfrutar. Por ahora, pues nos quedamos con esto y con ganas de verla, por supuesto. Mm. Os va a gustar muchísimo cuando salga, hablaremos de ella. En esta película, nuestro caldo al ojo sale un poquillo andrajoso, no es tan caldo al ojo, pero genera situaciones muy divertidas. Así que también esa situación o esa a nivel cultural de jerarquía, este señor protagonista tiene un papel relevante en el gobierno y no es consciente de lo que está ocurriendo con el experimento por parte de... porque los perros son un experimento militar. Entonces como que se juntan muchas cositas muy interesantes. Y está muy bien hilada y tiene mucha acción muy continuada. Yo creo que da para hacer un par de películas más. Yo, por favor, denle presupuesto a este señor. Creo que es un acierto lo que tú dices. Le hemos visto esta película 1000 veces. Pero aún así, esta te quedas a verla. Te quedas a verla y yo la repetiría. Por lo tanto, da igual que se haya hecho otras muchas veces una película similar. Si yo volvería a verla es porque ha sido divertida, ha sido entretenida, tenía justo el momento de tensión, justo el momento de comedia, justo el momento de acción. Los efectos especiales están bastante conseguidos, teniendo en cuenta que es una película que es muy oscura, que se atreve con muchísimos factores, que se mueven muy rápido, que es compleja de grabar en ese aspecto. Y luego tiene actores bastante reconocidos y por supuesto Lee Sung Kyun está muy bien porque tiene ese papel de padre, pero a la vez de una persona que trabaja para el gobierno, que es una persona muy seria, que cree que el gobierno todo lo hace bien por el porvenir, por así decirlo, de la ciudadanía y que luego se encuentra en una situación pues en la que tiene que decidir si su ética de trabajo o su ética moral, pues que está por delante, ¿no? Ya sabemos que en Corea eso está como muy, muy reñido. Y creo que tiene un papel bastante serio y totalmente distinto a los que le hemos visto este año. Es decir, tienes Killing Romance, tienes Sleep y tienes Project Silence y estás viendo a tres Lee Sung Kyun muy distintos entre sí y muy bien compensado y diciendo, pues, mira, tengo un actor de renombre haciendo un peliculón como es Sleep, que es un proyecto joven, por así decirlo, porque es la primera película del director. Se va a Killing Romance, que es de un director que no es muy conocido y que está haciendo absolutamente lo que le da la gana sin que le importe una leche si va a vender 2 entradas o 3. Y hace Project Silence, que es un poquito serie B. Por lo tanto, pues yo me quito el sombrero totalmente. Sí, afortunadamente de este año, pues como que nos quedó un abanico de posibilidades respecto del trabajo del actor y podemos como disfrutar.
diferentes caracterizaciones, diferentes tipos de historia, diferentes tipos de acompañamientos también en los compañeros, actores y actrices que están con él, así que es de disfrutar totalmente. Creo que nos dejó una cosecha fructífera que ya veníamos disfrutando. Tiene más o menos desde el año 2000 películas que han sido muy renombradas y que acá o hemos trabajado o hemos nombrado. Así como por mencionarlas está Mi Madre la Sirena del 2004, que es con mi querida Yeon Do-yeon, un personaje más pequeñito, pero es una historia muy bonita. Airpoint, una historia de terror Se me ha de puesto. un estamento militar coreano apostado, si mal no recuerdo, en Vietnam, con una presencia que los acosa constantemente, y él como algunos más o menos como los desgraciados del grupo, una historia muy interesante, muy chévere para ver. Aquí trabajamos también, bueno, yo vi Payu o Paju, que es la historia de entre él, un hombre ya maduro, y ese como filisteo, como romance que crece con la cuñada, que es una mujer menor, y aparte de eso rodeado de una problemática social porque están haciendo un desalojo de un barrio así como de gente muy humilde. Una película interesante, no tan fácil de encontrar. Hola, Bob My Wife. Esta sí es la típica, o no típica, pero sí una total comedia romántica de un hombre aburrido hasta el tope de su esposa porque es estresante hasta más no poder, que le paga a otro para que la conquiste y así él tener como una excusa para divorciarse, pero obviamente con el paso de la historia se va dando cuenta de también lo bueno que tiene ella y por qué se enamoró de ella y es muy divertida. A mí la verdad me pareció muy divertida. A Hard Day, yo creo que de las más que se nombran de Lee Sung-kyun es esta porque es peliculón con todas las letras y así subrayadas, resaltadas. Tremenda película, es una película de un policía que no es así como el más honesto del mundo y se mete en un merequetengue justo el día del fallecimiento, velorio y entierro de su señora madre. Entonces hace una serie de cosas para ocultar todo lo malo que ha venido haciendo y todo lo malo que hace también como el grupo de él. Le pasa de todo, o sea, le pasa de todo, le pasa de todo y contar algo más de la película es dañarla, pero es tremenda. Además hay un cameo de nuestro querido Park Bo-gum, Ujú. imperdible también la película. A Special Lady, con nuestra querida Queen Under Quiz Umbrella, donde ella es como una jefe de la mafia, ¿no? Ella es como la mujer mala, mala sin escrúpulos, y él es como su guardaespaldas, su mano derecha. Una película muy de acción, a mí no es de mis películas favoritas de ella, pero para quien disfrute todo esto como de mafias y la acción y la sangre y eso, es una película entretenida. El despertar de la ira, también él junto con una chica, como en sus 20 tratan como de desenmarañar una red creo que era como de prostitución, una red ilegal, pero también se meten en un merequetengue, los persiguen. Una buena película de acción, digámoslo así. Parásitos, pues ni hablar, yo creo que todos la hemos visto. Kingmaker la trabajamos el año pasado. Este hombre que mueve los hilos de la política porque es muy inteligente de saber cómo ayudar a que un político surja y bueno, las tres de las que hemos hablado el día de hoy. Mm. Lo cierto es que tener la oportunidad de tener un catálogo tan amplio de un actor nos permite poder disfrutarlo, ¿no? A pesar de que ya sabemos que no vamos a tener más producciones suyas, por desgracia, sí que se han hecho tantos personajes tan distintos, se ha atrevido con tantas cosas que aunque para nosotros siempre sea Maya Yusi y para el resto de la humanidad siempre sea el señor de Parásitos, pues de una forma o de otra el cine nos permite estar conectados continuamente con un actor, a través de sus personajes, y eso siempre es muy bonito de tener y de recordar. Entonces, este ha sido un poco el homenaje que nosotros queríamos hacer para poder despedir al actor, y creo que no podía ser de mejor forma que con las tres películas que ha hecho en el 2023, que han sido pues increíbles, tremendas, que nos han gustado de todas las posturas. Killing Romance puede que no sea nuestro tipo de película, pero sí es nuestro tipo de actuación, porque una buena interpretación siempre se valora. Y creo que la mejor forma de homenajear a una persona es cuando se resalta eh, lo bueno que haya hecho en su trabajo, ¿no? Cómo se ha destacado en su profesión, sea cual sea esta. Ahora que tenemos este gran actor, desafortunadamente no lo vamos a poder ver en nuevos proyectos, pero tenemos la dicha de poder repetirnos las veces que queramos
todo lo que sí ya nos dejó. Entonces, las que mencionamos y todas las que nos faltan por ver, porque la lista es gigante. Mm. Así que la idea era eso, ¿no? Hablar de todo lo bueno que nos dio, de su calidad interpretativa, de esos personajes que se nos van a quedar siempre en el corazoncito, de las frases, de los momentos, de lo arriesgado que fue, de todo lo que pudo hacer. Bien, Mm. esta era es esa forma que, digamos, como de despedirlo, pero Ujú. al mismo Decir tiempo hasta de no. luego. Decir hasta luego. Sí, más Sí, bien, más sí, bien. totalmente, porque al final es eso. Nos queda muchísimo cine coreano por ver, muchísimo Lee Sung Kyun que disfrutar y nosotros nos volvemos a ver la semana que viene con, para mí, una de las series del año. Yo sé que la mayoría de vosotros no está de acuerdo conmigo, pero no pasa nada, porque la canción de los bandidos se la llevo yo aquí en mi corazoncito y no me tiene que acompañar nadie, así que... Hablaremos de ella largo y tendido el martes. Espero que los Reyes Magos se porten muy bien con todos vosotros. Yo creo que no tengo nada esperándome debajo del árbol, pero bueno, algo caerá seguro, Joana. Espero que se porten bien contigo por allí, por Colombia. ¿Llegan allí los Reyes? Recuerdan de que por acá también podemos recibir regalitos, aunque ya recibimos el 24, tampoco puedes ser desagradecida porque acá el niño Dios fue generoso en esta casa. Entonces, si los Reyes Magos ya hicieron un trato con él de decir, como usted ya le dio, pues nosotros no le vamos a dar, yo quedo contenta. Excelente, excelente. Pues, chicas, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Más cine y más series muy pronto. Añón, buenas noches. Descansen.